Maximiliano Ambrosio, bienvenido a InfoAscenso, presidente de Atlas, un club que ascendió, que logró el objetivo. Sí, la verdad que un objetivo por el que veníamos trabajando hace tantos años, con el que soñábamos muchos de los que estamos trabajando al frente del club, y una deuda pendiente que teníamos con muchos hinchas, con los hinchas genuinos de Atlas y con todos aquellos seguidores que de alguna manera se fueron enganchando con el club en su momento a través del programa o después a través de las diferentes buenas campañas que fue realizando el club, después de las finales fallidas y toda esa expectativa que se fue generando se tradujo en un logro que veníamos buscando todo y cumplimos por lo menos para darle esa felicidad a mucha gente. Vimos el abrazo interminable con el técnico, ¿no? Con Néstor Retamar que te diste, yo creo que significó mucho, algo tan esperado, ¿no? Para quedar en la historia. Sí, la verdad que significó mucho y lo estaba esperando yo y deseaba de que cuando llegara este momento fuera a él el abrazo. Fue una promesa mutua que nos habíamos hecho, lo que pasa que a veces las circunstancias del fútbol hace que algún resultado o alguna decisión tenga que buscar nuevos entrenadores por la parte del club o nuevos horizontes por parte del entrenador. Pero en su momento, el año pasado ya, cuando se dio la posibilidad de volver a pensar en él contra muchos pronósticos contrarios, ¿no? Porque era el cuarto ciclo fue realmente el cuarto ciclo de Néstor al frente del plantel y para muchos era, ¿por qué si no lo había logrado en 3 habría que probar un cuarto, ¿no? O sea que tiene un doble significado y una doble alegría y felicidad. ¿Qué tal, Maxi? Te saluda Gastón. Y a ver, para el que no conoce un poquito la historia, cuando terminó el reality para vos era más fácil irte, pero sin embargo te quedaste a pelear en la sombra justamente para esto, te quedaste por todo. Sí, lógico. Las circunstancias tanto del reality como de la parte dirigencial fueron tiempos que nunca previmos o que nunca manejamos. En la parte del programa al principio la ideamos como para hacer una o a lo sumo 2 temporadas y después nos terminamos quedando varias más y la decisión de pasar a ser dirigente fue algo quizás más sugerido o impuesto por algún viejo directivo del club que por una decisión personal. Por lo cual cada año que terminaba y no se lograba el ascenso o el objetivo planteado era redoblar el compromiso para con el club. Y cuando terminó a salir el programa al aire por Fox, en ningún momento dudamos de seguir trabajando para el club, porque todos sentíamos que era una cuenta pendiente y un objetivo que tarde o temprano íbamos a alcanzar. Claro, me imagino lo difícil, ¿no? Porque una cosa es que les abran las puertas como para que ustedes estén ahí haciendo su trabajo, filmando, pero otra cosa ya es tomar decisiones de quién viene a dirigir, ¿no? Es otro peso. Sí, más allá de que el compromiso con el club yo lo sentí desde el minuto 0 y de hecho al principio, aún cuando no tenía ningún cargo dirigencial, las decisiones las tomábamos en forma conjunta con el presidente en ese momento, Rolando Dobrowski, o el vicepresidente Ricardo Canepa. Siempre hubo una especie de coparticipación en la gestión del club, porque mucho tenía que ver la realidad o el crecimiento del club con la historia que estábamos contando. Entonces no podíamos contar una historia desinteresándonos de la realidad del club. Por lo cual, para ese momento, después de tantos años, seguir tomando decisiones ya decididamente desde la comisión directiva no fue algo que fuera lejano a la normalidad para mí. Y siempre lo hice con mucho gusto, con mucho cariño, y por lo cual cuando uno hace las cosas así con pasión y con amor, las decisiones cuestan menos, ¿no? Sí, contra muchas opiniones. Todo es muy relativo en el fútbol, no existe una fórmula, no existe una forma única de ver o de vivir el fútbol. Yo siempre sostuve que en algún punto cierta lógica hay en el fútbol. A lo sumo,
la variable en cuestión es el tiempo, ¿no? Te llevará más o menos tiempo de acuerdo a los errores, equivocaciones que puedas cometer en las decisiones, o a los factores externos, que también los hay, pues nosotros también tuvimos en alguna decisión de ascenso algún factor externo que terminó incidiendo, pero bueno, son también cosas propias del fútbol y hay que aceptarlas, por lo cual en el peor de los casos llevará un poquito más. Eso era lo que yo siempre pensaba y gracias a Dios se terminó confirmando. Claro, sí, si lo mirás desde ese lugar, siempre, por eso es mucho más, son mucho más los momentos de tristeza que de alegría en el fútbol, porque si vos un campeonato de 16, 18 o 20 equipos en los que los únicos que triunfan son 1, 2 o 3, la probabilidad de que la pases mal es mucho más grande, ¿no? Pero por eso yo siempre sostuve que el objetivo no tenía que ser el objetivo por el objetivo en sí mismo, sino que tenía que ver más con una consecuencia de un proceso, de un trabajo, de un camino a recorrer, que mientras lo hiciéramos con la mayor armonía o con la mayor felicidad, si se quiere, ¿no? Y disfrute, después, una vez que el resultado deportivo, el objetivo iba a llegar y una vez que se cristalizara lo íbamos a festejar. Y como siempre se dice en estos casos, ¿no? Que la alegría en esos casos dura 15 minutos, porque claro, después automáticamente te tenés que poner a pensar en lo que viene, y así fue. Hablé Sí, con el gracias a Dios. presidente de Atlas hoy, que es el periodista de Fox, que él dejó todo por Atlas, se enamoró. Preguntarle qué lo llevó a dejar todo por Atlas. Y realmente es como lo describió la persona que dejó el mensaje, ¿no? Porque uno se encariñó, se enamoró del proyecto y todo lo hizo con mucha pasión. Cuando vos, y en ese punto, cuando entra a tallar lo emocional o lo sentimental, las relaciones humanas son las que determinan esa forma de vincularte, ¿no? Porque de repente haber conocido a Retamar en su momento y haber asumido la responsabilidad junto con él, o haber conocido a Ricardo Canepa y haber comprobado en él ese amor por el club, ese amor por la camiseta, a partir de esos vínculos humanos, y después ni hablar de la cantidad de jugadores que fueron pasando, es desde ese lugar que uno se va comprometiendo. Y cuando vos te enganchaste, te enamoraste de un proyecto y bueno, y vas no hay nada que se pueda interponer en el camino, y vas redoblando esfuerzos y dedicándole quizás cada vez más tiempo, y te vas comprometiendo cada vez más. Y es tal cual lo que pasó, porque yo quizás, si querés resumirlo en dos situaciones para hacerlo mucho más breve, en mi caso fue la promesa a Ricardo Canepa, un hombre de hoy 82 años, que lo que más quería en su vida era ver al club de su vida ascender de categoría, y comprobar esa promesa que nos hicimos con Retamar el día 1, que fue hacer grande al que en ese momento no lo era, ¿no? Y hacerlo conocido en todo el continente. Entonces, cuando asumís esos compromisos con dos personas tan queridas, no hay muchos más motivos que te lleven a dejar todo, ¿no? Por el objetivo. Mi nombre de Mauricio, que bueno, la pregunta ahí para el presidente de Atlas, y bueno, siempre esperando el ascenso, y se terminó dando unos 15 años después. ¿Cuál hubiese sido la repercusión si el ascenso se hubiese conseguido en aquellos años de rating total en Fox? La repercusión mediática seguramente quizás pudo haber sido más grande, ¿no? Porque hubo un momento, como todo proyecto, que de esplendor, ¿no? Del programa de televisión y de la atención que ponía la gente en Atlas. Pero yo me quedo con que cuando el objetivo lo lográs después de tantos años como consecuencia de tanto trabajo, creo que el impacto es más grande. Y te lo voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros empezamos este proyecto, a los 6 meses, yo siempre cuento, Atlas alcanzó la punta del apertura en ese momento, no me acuerdo si era 2005 o 2006. Y lo que generó eso fue que automáticamente en la fantasía de la gente surgiera esta idea de que, claro, que si hay un programa de televisión, si hay un canal de televisión, el final feliz
se va a dar, claro. se va a dar cuanto antes. Y el hecho de que no se haya dado cuanto antes, y no solo que no se haya dado cuanto antes, sino que haya tardado tantos años, yo creo que lo hizo creíble al proyecto. Y cuando un proyecto tiene ese nivel de credibilidad y de autenticidad, tiene mucho más valor. Por lo cual yo creo que el impacto más grande que pudimos tener es el que estamos teniendo ahora, y por eso la gente se identificó tanto con este proyecto. Bueno, queremos saber cómo está el equipo, si hay algún posible refuerzo. Mira, sí, hubo incorporaciones, hubo algunas bajas y muy poco tiempo para trabajar. Sí. Terminamos el 30 de enero y después de una semana de descanso, de vacaciones, supimos que, bueno, que en pocos días más había que volver a empezar, por lo cual el mercado de pases ya se empezaba a mover y había que apurarse, porque acá se trataba de mantener quizás una base del equipo que había ascendido, pero necesariamente, como siempre se dijo, intentar reforzarlo con un poco de experiencia, con algún jugador, con alguna figura así, más de experiencia, y es lo que intentamos hacer, ¿no? Quizás un poco más de un tercio del plantel anterior lo mantuvimos, y sumamos a jugadores como Lucas Escarnato, por ejemplo, de mucha experiencia en la categoría, Enzo Oviedo también con mucha experiencia. Bueno, y la idea fue tratar de reforzar un jugador por línea y manteniendo la base. Y bueno, y ver de qué se trata esto, ¿no? Que para nosotros es nuevo, claro. Nunca jugamos en la primera C. Nada, solo resta felicitarte, porque hoy hablábamos con Gastón antes de venir a la radio, porque pueden haber miles de historias y cosas que pasan, pero también hay que saberlas relatar, hay que saberlas contar, porque hay historias que quedan en el olvido y no se saben contar. Vos tuviste la facilidad y la practicidad de contar una historia y que le llegó a la gente, ¿no? Por eso tuvo tanto éxito. Sí, la verdad que sí, y te agradezco que lo menciones y que lo destaques. Yo siempre, bueno, cuando empezábamos con el programa o cuando empezábamos a tener las primeras reuniones de producción, yo hacía mucho hincapié con los chicos en la necesidad de contar historias y fundamentalmente darle importancia al cómo y no al qué. Lo importante es cómo lo vamos a contar y no detenernos tanto en el qué. Muchas veces uno pierde tiempo en buscar la historia, la noticia, pero las historias y las noticias son comunes a la vida de todos los seres humanos. Más o menos todos tenemos vidas parecidas. Lo importante es, bueno, encontrar quizás esos detalles o esas cosas que las pueden diferenciar y contarlas de una manera particular. De hecho, a mí mucha gente me preguntaba a quién le puede interesar la historia de Atlas, ¿no? Y justamente lo que a nosotros nos interesaba era contar una historia que esté relacionada con el fútbol y que en este caso no esté vinculada a los grandes éxitos o a los grandes contratos millonarios o esas historias de éxito, sino a todo lo contrario, que es con lo que la mayoría de los seres humanos nos identificamos, en definitiva. Y yo creo que ahí estuvo quizás el reconocimiento de la gente. Perfecto, Maxi, la verdad que agradecidísimo, un honor haberte tenido en el aire. Costó, pero bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena, sí, muchísimas gracias, Maxi. No, el agradecido soy yo y les pido disculpas si tardamos un poquito más de lo que nos hubiese gustado, pero bueno, pudimos hacer la nota y la disfruté mucho.